antes de sonar las balas y sonar y sonar el ruido que produce las armas blancas al desenfundarse de su vaina en el bar frente a las Malvinas. Malvinas que en la radio y en los medios de comunicación ya con anterioridad se hablaba acerca de esta posible guerra ya en 1982, cuando creo que entre el 82 y el 85 gobernaba para esa época Belisario Betancourt. Y esa Malvina que vio cómo los ingleses con toda su flota poderosa violentaron en los archipiélagos conocidos como las Malvinas. En la llantería del Papo, el poeta escuchaba a un recitador decir que los versos de José Martí eran hermosos, y otro decía que la verdadera oposición en Colombia se debe y es y puede ser única y exclusivamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, llámese como se llame, FARC, EPL, ELN. Todo eso se discutía todas las noches ahí en la llantería del Papo, porque en la llantería del Papo llegaba gente ilustre en carro y se formaban discusiones. Aún no habían sonado los tiros y todas estas discusiones estaban en la radio. Se hablaba de esa invasión que estaba a punto y que se conoció al estallar como la guerra de las Malvinas. Y ahí el poeta loco recitó versos hermosos de José Martí y dijo: por la tumba del cortijo, donde está el padre enterrado, para el hijo de soldado del invasor pasa el hijo. El padre, un bravo en la guerra, envuelto en su pabellón, alzase y de un bofetón lo tiende muerto por tierra. El rayo reluce, zumba el viento por el cortijo y el padre recoge al hijo y se lo lleva a la tumba. Esto se encuentra en el 28 estrofa del gran libro Grandes Versos de José Martí. Mientras tanto, el otro hombre social, que era de aspecto de licenciado de sociales, decía que realmente la FARC era la oposición en Colombia y del sistema y del imperio, que era algo así como un Barrabás en la época del Cristo, y por eso se hablaba en Colombia de paz con las armas. Y se hablaba de paz con las armas sencillamente porque después del ensayo y del ensayo guerrista de pacificación por la vía del diálogo y del fracaso del programa de rehabilitación de la zona de violencia, asumió para esa época el presidente Guillermo León Valencia, quien optó entonces por la vía de la pacificación con las armas. El general José Joaquín Matallana fue el encargado de operarla. Cuando se inició el Frente Nacional en Colombia, nos hallábamos ante fenómenos de la violencia que no se habían extinguido. Por el contrario, quienes habían continuado en la lucha lograron fortalecerse. Unos tomaron la forma de guerrilla rural, otros se volvieron bandoleros y operaban especialmente en el Tolima y Viejo Caldas. Eran asesinos repudiados por todo el mundo. Seguían presentándose como guerrilleros fieles a su política liberal o conservadora. Los guerrilleros eran liberales y eran conservadores. Sale de la misma entraña de esta madre patria fenomenal llamada Colombia. Y entonces, en la Malvinas se bailaba adentro. Todavía no había sonado un tiro ni había sacado nadie un arma blanca. El niño soñaba con llegar a ser como uno de los grandes juglares, como los Zuleta, por ejemplo, como Leandro Díaz, etcétera, etcétera. Entonces, estos guerrilleros que provienen de las entrañas del conservadurismo y del liberalismo
Decían representar a amplios sectores populares en una especie de lucha social de oposición a los patronos y a los explotadores de Colombia. Eran más de 100 los líderes bandoleros. Se hicieron conocer por la cantidad de crímenes y por la ferocidad de cobardía con que asesinaban. Como seguían prestantes, como en el norte de Tolima, muchas veces los políticos jefes se pudieron a pedirles audiencia. Arrodillados, esperaban a que el señor Desquite les concediera una cita en la que pedían clemencia y rogaban para que no se mataran gente de tal sitio o de este otro lugar. Mientras tanto, en las Malvinas adentro se bailaba y se tocaba buen acordeón en la llantería del Papo, donde estaba el poeta loco. Él observaba y recitaba a José Martí, y dentro todo era acordeón, paz, amor y letras románticas bellas que salían de las notas del acordeón. Aún no había danzado un solo muerto por las notas musicales del acordeón. Fue tal el dominio de los guerrilleros en las zonas norteñas del Tolima que de la carretera Bogotá, Ibagué, Girardot, Arauca hacia el norte no se movía nadie. No se podía mover nadie ante la voluntad de los jefes bandoleros de ese entonces. Allí estaban Sangre Negra, Desquite, Tarzán, Punto Rojo y muchos más cerca de Ibagué. El más famoso fue Chispas, que llegó a dominar toda la región hasta Armenia. En el sur estaban Mariachi, Peligro y otros como Manuel Marulanda Vélez Tiro Fijo y sus compañeros Loaiza y los que hoy forman el Estado Mayor de la FARC. Se replegaron hacia la zona Gaitán. Escogieron una zona grande, muy estratégica, montañosa, que sobre Huila, Tolima, Cauca y que conecta el Sumapaz con el Caquetá. Pronto comenzaron a cimentar su ideología marxista y llevaron instructores de Bogotá que dictaban conferencias y cursillos de orientación. Todo esto se escribía un 7 de agosto, el gobierno lo escribía 7 de agosto de 1962 a 1966. Y pasan los años y el acordeón suena en el 82 en plena guerra de las Malvinas. Se ensaña y cree que con sus grandes flotas Inglaterra podía pisotear a esta nación, que tenía algunos aviones de Israel y otras partes, y parecía que Dios estaba con los argentinos y supieron salir bien librados de esta grandiosa guerra. Así, queridos hermanos, que se presentó e irrumpieron los hombres del interior mientras se escuchaba y se hablaba todo esto en la llantería del Papo, y dentro bailaba el chino de oro del barrio abajo. Bailaba con la Jopito Comío, una mujer hermosísima que le decían Jopito Comío, porque según ella había acabado con un batallón del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Así que noche tras noche se bailaba en el bar Maruja y se hablaba de política dentro y fuera. Y muchas veces se discutía acerca de la palabra pedagogía, una palabra que nos han enseñado mal, porque partimos del hecho de la etimología griega, dándonos unos resultados totalmente diferentes a lo que hoy se habla. La pedagogía de la oreja de puerco, la pedagogía de la alegría con coco y anís, la pedagogía de fulano de tal, sultano de tal y fulano de tal, aunque no tengan ni conozcan realmente la teoría del conocimiento que exige la pedagogía para enseñar, y por eso tantos malos maestros. Y el poeta recitaba a José Martí. Y enseñaba
que la literatura es el tratado y estudio de la letra. Por lo tanto, dentro de los juglares hacían bailar y ya estaba enraizado el vallenato. Ese que nació en La Guajira, de allá se vino el acordeón y penetró a Barranquilla, y de Barranquilla salió para el mundo con los grandes juglares como Diomedes Díaz y el grandioso Rafael Orozco, que llegan a Venezuela, invaden Venezuela y se la echan al bolsillo. Todo eso sucedía y sucedió en el acordeón. Pero en este momento de la Guerra de las Malvinas, en que se discute en la llantería del Papo, donde está el poeta Eddie Muriel Robinson Ferreira, a quien le decían el poeta loco, y se discutía, y entonces él se paró, que sabía de literatura y había sido profesor del colegio José María Córdoba del profesor Bonilla, un colegio que se cayó porque el gobierno jamás lo apoyó, y era una casita de tabla y no había para pagarle a los profesores, y el profesor Ferreira daba clases gratis, pero era mejor que cualquiera de los que están en la universidad dando clases, que muchas veces no saben qué significa realmente la palabra pedagogía. Ferreira les aclara y le dice: la palabra pedagogía no es como nos la han enseñado, porque si partimos de la cultura griega, podemos decir que hay libros como el trabajo pedagógico, y ahí se sostuvo que la didáctica y la pedagogía no habían sido creadas por los griegos, como algunos suponen, basados en el análisis etimológico de ambas palabras. En realidad, lo que hoy se quiere significar con estos vocablos nada tiene que ver con lo que los griegos desarrollaron al respecto, y a esto aclaró Ferreira Eddie Muriel, el poeta autor de Odas de Arena, que tiene casi 100 poemas dignos de llevar al acordeón, de amor, de felicidad, de paz, de gozo. Y Ferreira le dijo, el poeta, lo que pasa es que la palabra paidoguía proviene de un griego llamado país, y paidos y ego o egis, que significa conduzco, conducir, y designa en sus orígenes al esclavo encargado de llevar al niño a la pidea, o sea, a la escuela. Y la didacadia fue la escuela de instrucción, mientras que didasi constituyó la lección y didascalos era el maestro. Y Ferreira aclaró esto, y muchos licenciados que habían ahí, abogados y doctores, no sabían qué pensar y qué decir del poeta loco, quien recitaba de vez en cuando a José Martí y decía: el rayo surca sangriento, el lobre nubarrón echa el barco, ciento a ciento, los negros por el portón, José Martí de Cuba. Y decía el poeta loco Eddie Muriel Robinson Ferreira en la llantería del Papo, mientras atesaba unas tuercas, porque se rebuscaba ahí atesando tuercas y limpiando vidrios. Y entonces el poeta Eddie Muriel, autor de Odas de Arena, uno de sus libros que está surcando y que luego surcará dentro de unos meses, La muerte danza en el acordeón, y que yo se las estoy adelantando por YouTube, unas cuantas lecciones que ya están en un cuaderno donde hay que transcribirla, está en manuscrito. Por lo tanto, la didáctica como doctrina de la enseñanza, como disciplina que se ocupa de perfeccionar la eficacia de los métodos de entrenamiento y capacitación, apareció con un hombre llamado Wolfgang Reich en el año de 1571 a 1635, y es un poquito diferente este término al antiguo término que de pedagogía tenían los griegos, que era un hombre que llevaba al niño a la escuela y que era quien lo conducía. No tiene nada que ver con que la gente anda diciendo y que la pedagogía de la alegría con coco y aní. Tercera, cómpreme a mí, porque yo tengo la pedagogía del bollo de yuca y el otro del merengue, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, muchos veían en la llantería que aprendían algo con el poeta loco, el autor de Odas de Arena.
Por lo tanto, en el año de 1618, condensada en un conjunto de reglas que redactó para guiar el proceso de enseñanza. ¿Quién lo redactó? Wolfgang Reil. ¿De dónde era? De Alemania. ¿En qué año? 1571, cuando nace, a 1635 que muere, pero que en 1612, cuando él aplica todos los conjuntos de lo que hoy conocemos como pedagogía moderna. Había muchos que se oponían a Reil. Muchas universidades, por ejemplo la de Gießen y Hanna, que dieron al uso escrito con el título de Relación de la Didáctica. Eran opositores, pero dieron estos títulos a lo que enseñaba Reil, arte de enseñar. Con este texto comienza la época de los métodos y vacuidades pedagógicas que ponen la atención en no se sabe qué secreto, olvidándose de que el principal impulsor de la escuela es el maestro, porque no existe maestro sin escuela, ni escuela sin maestro. Aquí, mi escuela, ahora mismo son todo el que me escucha y yo soy el maestro y por lo tanto domino el arte de enseñar y se le cataloga como pedagogo. Sin embargo, esta palabra antiguamente en Grecia significaba algo distinto. Esclavo que lleva al niño al colegio y muchos, sin embargo, siguen hablando de pedagogía. Lo mismo que cuando le dicen doctor a una persona, resulta que el doctor es la persona que enseña, la maestra que nos dio las primeras letras en la escuela. Esa era la maestra en la antigüedad, la doctora en la antigüedad. Hoy en día en el diccionario dice que doctor es cualquiera que tiene un conocimiento y nosotros creíamos que era única y exclusivamente el que está en el hospital con una bata blanca. Entonces hoy por eso decimos doctor a un ingeniero, a un arquitecto, a una persona ilustre, sencillamente porque doctor hoy en día significa persona instruida. Y así nuestro lenguaje. Y todo eso lo aclaraba noche a noche el poeta en la llantería La Malvina, mientras estaba la guerra de la Malvina, y dentro del bar Marúa se acribillaba a los acordeones, mientras las acordeones quedaron totalmente manchadas de sangre, y el ruiseñor bajo una mesa encontrado por un policía. Continuaremos en el próximo capítulo del libro La sangre danza en el acordeón, de este autor Robinson Ferreira, que será mi próximo libro, que circulará en Barranquilla. Y ahora mismo se llevaron unos míos para Estados Unidos. Ya penetró mi pensamiento en Estados Unidos, como el del Cristo penetró en Roma, cuando la cultura grecorromana, los hebreos penetraron a Grecia y Roma por medio del pensamiento de Cristo. Así ahora en Estados Unidos, si hay alguien inteligente y reproduce ese libro por millones, pronto sabrán del pensamiento del poeta loco Robinson Ferreira y por qué algunos afirman que su inteligencia es casi sobrenatural. Igual que el Cristo, que no se sabe de dónde venía, aunque su mamá lo mandaba al colegio. La Virgen María también enseñaba, al menos a rezar las palabras que los fariseos le dedicaban a Jehová o a Yahvé. A mí me enseñó mi abuela a rezar el Padre Nuestro, a llevarle flores a la Virgen, y eso no me lo quita nadie, sea de cualquier secta religiosa, así sea obispo de la iglesia protestante o no protestante. Que hablar conmigo es diferente a cualquiera que se mete en el bolsillo y se le dice esto y ya lo cree. Esto no, la cosa con Dios no es de creer, la cosa con Dios es de actuar.